la vida, quien por ti soportó la cruz y las espinas. Si yo soy el creador de la tierra, soy el dueño y señor de la naturaleza. Tú puedes encontrarme donde quieras, no me busques tallado en la madera. Si yo soy la sazón de la vida, el único camino, el aire que respiras, yo vencí la muerte y el pecado. No esperes encontrarme en la cruz, crucificado. Mío es ese sol que te alumbra y tú me llamas Dios. Y no me buscas, no me buscas. Continuamos con la serie de lecciones sobre las visiones del profeta Ezequiel. La lección número 6, profecía contra los montes de Israel. El texto central dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. El pensamiento central de esta lección dice: se puede conocer a Dios en la gracia o en la ira, en la salvación o en el juicio. Los objetivos de la lección: conocerán el valor de la palabra de Dios cuando estamos en obediencia o en desobediencia, porque ella nos juzga. Entenderán que la soberanía de Dios es absoluta y está sobre todo. Valorarán los dichos de su boca. Él dice y manda sobre su creación. Y estaremos estudiando Ezequiel capítulo 6, versos del 1 al 14. El bosquejo de la lección lo tenemos a continuación. La primera parte: amenazas y el furor de Jehová por causa de la idolatría de Israel, un remanente salvo y la tierra quedará desolada. La geografía física de Israel es muy diversa, con regiones desérticas en el sur y montañas cubiertas de nieve en el norte. Israel se encuentra en el extremo oriental del mar Mediterráneo, en el suroeste Asia, en el norte Líbano, en el noreste Siria y al este con Jordania y Palestina. Al sureste Egipto y al oeste la Franja de Gaza. Al oeste está el mar Mediterráneo, el mar Rojo en el sur. Y por eso hemos puesto la gráfica de los mapas para que usted más o menos pueda ver dónde es la ubicación de Israel. Los lugares altos eran lugares de culto en elevados pedazos de tierra o en altares levantados en tierras bajas como un valle. Los lugares altos originalmente se dedicaban a la idolatría, como dice Números 33:52 y Levítico 26:30. Dios le había dicho al pueblo de Israel: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Levítico 26:30 dice: destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Los judíos consideraban los montes como lugares altos y propicios para la adoración, y estos constituyen durante muchos siglos un factor determinante en el adulterio espiritual de Israel para Jehová. En los lugares altos el pueblo ofrecía sacrificios y quemaban incienso a los ídolos, como dice Segunda de Reyes
12:3. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Levantaban estatuas paganas, como por ejemplo imágenes de Acera, de Baal y de Moloc, como dice Segunda de Reyes 17:10. Y levantaron estatuas e imágenes de Acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Temían al Señor y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones que ellos habían sido trasladados. Y por supuesto Jehová no reconoció eso. Ningún mensaje profético ni exhortación divina pudo convencer a los judíos de que abandonaran tales prácticas paganas, y Jehová tuvo que determinar y usar un método de una severa disciplina de la cautividad para curar al pueblo de su adulterio espiritual. En este capítulo 6 de Ezequiel, el juicio de Dios sería tan severo que el pecado de Israel sería la causa de su caída, a pesar de su posición de privilegio ante las demás naciones. Israel se rebeló contra Dios y sus mandamientos, y se contaminaron el templo de Dios con sus ídolos. La primera parte de esta lección es amenazas y el furor de Jehová por causa de la idolatría de Israel. Comenzamos leyendo los primeros versos del capítulo 6. Dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás: montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles: he aquí que yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiréis vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas, y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Dios le continúa hablando al profeta Ezequiel, y el profeta dice que llega a él palabra de Jehová. Dios lo llama porque es ejecutor de juicio y de muerte, pero también es autor de la resurrección y de la nueva vida. Ezequiel pone de relieve la realidad del pecado que domina aún al pueblo escogido en muchos momentos de su historia. En este capítulo 6, Dios escoge a Ezequiel para amonestar al pueblo de Israel por sus pecados e idolatría, por su incredulidad y por desobedecer la voz de Dios. Israel iba a ser castigado por Dios mismo. El profeta, durante su mensaje, dirige su mirada hacia los montes, collados, cauces y valles, todos contaminados por la idolatría. La idolatría es adoración tributada a dioses paganos distintos de Jehová mismo. Dios había sido claro en cuanto a sus mandamientos. Les había dicho: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El pueblo quebrantó la ley. El pueblo de Israel quebrantó el pacto de Dios, y por lo tanto Dios mismo hizo que la espada de los caldeos, los enemigos de Israel, bajo la autoridad de Dios, destruyera a Israel. Ezequiel les dice: destruiré vuestros lugares altos. Se refiere que en esa nación había toda clase de idolatría y toda clase de altares paganos, y ellos se habían contaminado. En la mayoría de estos altares se practicaba la inmoralidad. Era muy difícil para Israel admitir su pecado.
El lugar alto fue un lugar de sacrificio. En los primitivos tiempos, cada adorador oficiaba su propio sacrificio, pero más tarde fue establecida una orden de sacerdotes. Con el establecimiento del templo, los lugares altos fueron considerados ilegítimos. Fue en un monte donde Moisés recibió las tablas de la ley y los mandamientos del Señor. Fue en el monte Carmelo donde Elías oró para que bajara fuego del cielo y descendiera a la presencia de Dios. Pero esos montes comenzaron a convertirse en lugares de adoración a los ídolos. Incluso la estatua o la serpiente de bronce que había hecho Moisés tuvo que ser derribada porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán. Dios no comparte su gloria con nadie. Hoy en día muchos obvian la voz de Dios y no quieren oír y van en busca de dioses ajenos para buscar paz, van a otros recursos, acuden al espiritismo, acuden a la santería con el fin de buscar soluciones a sus problemas. Solamente en Cristo hay paz y seguridad. Por eso Dios ordena al profeta profetizar contra los montes y los collados, contra los arroyos y los valles. Le dice al pueblo: he aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Era tal el pecado del pueblo de Israel que adoraban a todos los dioses de Egipto, a todos los dioses de los caldeos, a todos los paganos. Por eso Dios determina juicio contra los montes de Israel, porque estaban contaminados de la idolatría, de la maldad, de la inmoralidad que eran los ritos religiosos, del paganismo y de todas aquellas cosas que delante de Jehová eran abominación. El castigo fue ser desterrados de su tierra hacia Babilonia. Por eso Dios les dice que el pueblo caldeo va a venir y va a destruir a los hijos de Israel y que los iba a esparcir en derredor de sus altares. Donde quiera que habitaran serán desiertas las ciudades y los lugares altos serían asolados y se iban a hacer desiertos los altares y los ídolos serían quebrados y acabarán vuestras imágenes del sol y serán destruidas y vuestras obras serán deshechas. Era terrible el castigo, el furor de Jehová por causa de la idolatría de Israel. La verdadera adoración a Dios no se puede mezclar con otras cosas. Debemos mirarle a Él solo como proveedor de toda necesidad. Si obedecemos al Señor, no hay necesidad de tener temor y en la actualidad todos los estatutos y leyes han sido guardados en Cristo, quien los obedeció perfectamente y lo hizo por nosotros. Simplemente tenemos que creer en Él, adorarle y servirle solo a Él. La segunda parte de la lección es un remanente salvo. Siguen diciendo los versos del 8 al 10. Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Y se avergonzarán de sí mismo a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Jehová, no en vano dije que les había de hacer este mal. A pesar del pecado, la misericordia de Dios es grande. En estos versículos permanece parte de una comunidad que sobrevive después de una gran destrucción y que a su vez forma el núcleo de la posible nueva comunidad. Se emplea para contrastar la misericordia de Dios con su castigo porque el remanente es señal de la ira y a la vez de la gracia divina. El remanente, una vez que experimenta la salvación, reconoce que no es por sí mismo que ha sido rescatado, sino para bien de otros.
Cuando Dios le dice a través de Ezequiel, pero dejaré que haya de nosotros quien escape entre las naciones, cuando fuereis esparcidos entre los países. O sea, algunos reconocieron el mal que habían hecho y Dios tuvo misericordia. También dice, porque yo me quebranto a causa de su corazón fornicario. Pudiese significar entonces que el corazón de Dios fue quebrantado debido al adulterio espiritual y por la obstinada idolatría de Israel. Lamentablemente, el que no quiere oír la voz de Dios tendrá una mala experiencia. Hoy en día sucede lo mismo. La gente hoy tiene la oportunidad de acercarse a la casa de Dios. Hay oportunidad de salvación porque la gracia de Cristo es más que suficiente. Hay oportunidad para el arrepentimiento. Todavía la puerta está abierta, no sea que pase como en los días de Noé, que se cerró la puerta. Estas enseñanzas bíblicas nos enseñan la importancia de la obediencia a Dios y de no claudicar. Solamente se irán con Cristo aquellos que hayan sido fieles y vivan en santidad delante del Señor. No podemos adorar otras cosas que no sean a Dios. Hoy en día los montes se utilizan para hacer tantas cosas, pero Dios quiere que el monte sea nuestra vida espiritual, que saquemos el tiempo, el momento para buscar de su presencia y así estar en comunión con el Señor. La tercera parte de la lección es la tierra quedará desolada. Los versos del 11 al 14 dice, así ha dicho Jehová el Señor, palmotea con tus manos, golpea con tu pie y di, ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada y el que quede y sea asediado morirá de hambre, así cumpliré en ellos mi enojo. Y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos, y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten, haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. La palabra de Dios no retorna atrás vacía, es una espada de doble filo. Ezequiel se encontraba con la segunda delegación del pueblo de Israel que fue conducido cautivo en tierra extraña por Nabucodonosor. Eran esclavos del gobierno de Babilonia, trabajando en la zona agrícola situada en el río Quebar, el gran canal que fluía del río Éufrates. Ezequiel le profetiza al pueblo que los idólatras morirán y que la tierra quedará desolada. O sea, que será arruinada. Serán arruinados. Quedará ese lugar vacío, sin vida, lleno de dolor, amargura y tristeza. Quedarían desolados por la enfermedad de sus pecados y por no oír la voz de Dios. El pueblo no creía y no aceptaron el mensaje del profeta. Dios mandó juicio para que supieran que Él es el Señor. Uno de los propósitos de Dios para traer juicios es para que la humanidad entienda que hay uno que es el Todopoderoso en el cielo y que no tolera el pecado de los hombres y que no se puede vivir a la manera del hombre sino de Dios y lo que dice su palabra. Dios es amor y misericordioso, pero también es fuego consumidor. En esta sentencia al pueblo se han alcanzado hasta el día de hoy por rechazar al Mesías, a Jesucristo el Salvador del mundo. Israel sigue de espaldas a Dios. No obstante, la actitud y la conducta de Israel no ha cambiado. Siguen igual. Dios les aseguró a Israel un bienestar espiritual desde el principio, pero ellos lo rechazaron y siguen rebeldes. Pero llegará el momento de la gran tribulación donde Dios tratará con ellos de nuevo por haber rechazado a Cristo como Mesías y Salvador. Cada ser humano es responsable ante Dios de sus actos, sean buenos o sean malos. Tenemos que ser fiel a Dios y buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado.
Hay que guardar nuestra salvación con temor y temblor. Y sobre todo evitar las prácticas paganas que el Señor aborrece. Dios no comparte su gloria con nadie. Tenemos que tener mucho cuidado porque podemos conocer a Dios en la gracia o en la ira, en la salvación o en el juicio. Antes que sea demasiado tarde, arrepintámonos de todo corazón. Hay que orar para que Dios, en el nombre de Jesús, se rompan los altares que están en los lugares altos de este país, donde también se están practicando cosas que no agradan a Dios, donde hoy en día se adora al sol y se hacen ritos que están en contra de la palabra de Dios. Enfócate en las cosas espirituales. En esta lección hay una enseñanza de mantenernos firmes y fieles a Dios y de enfocarnos en las cosas espirituales que nos acercan al Señor. Si fallamos, podemos retornar a Él pidiéndole perdón y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Es importante que la iglesia del Señor entienda el honrar y valorar las ordenanzas y doctrinas de la iglesia y obedecerlas. Su palabra trae bendición a nuestras vidas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para no caer en tentación. Usemos las armas poderosas que Dios nos ha dado para no permitirle al diablo volver a encarcelarnos y tomar ventajas. No escuchemos argumentos o filosofías que nos muevan o aparten de la verdad de la palabra que hemos aprendido. La idolatría penetró tanto en Israel y Judá que eso hizo y provocó que Dios desbaratara ambos reinos. Por eso Dios permitió el cautiverio, porque denunció como pecado principal la idolatría y el haberse apartado de Dios. Eso hizo que colapsara el pueblo de Israel. La historia de Israel muestra que el castigo tuvo fin y al cabo tuvo un resultado positivo. El rechazo a Dios siempre les trajo consecuencias. El templo de Jerusalén ya no existe. La ciudad de Jerusalén se ha levantado y el pueblo de Israel en una tierra invadida por los palestinos. Lo único que queda del viejo templo es el muro de los lamentos, a donde el pueblo israelita acude para orar y clamar a Dios. Cuidémonos nosotros de no menospreciar al Dios Todopoderoso, al Dios soberano, al Rey de Reyes y Dios de todo el universo, porque Él es el único que merece la gloria.